A ver, no sé si alguien quiere comenzar. Tengo un par de preguntas, profe. Sí, sí. En la resolución del ejercicio, usted dijo que era de forma secuencial. Yo me encontré con algunos ejercicios que, por ejemplo, desarrollaba una expresión y llegaba hasta Ujú. cierto punto y tenía que desarrollar otra expresión para encontrar un dato, digamos. Yo Bien. puedo ponerle, por ejemplo, ecuación número uno y después, de manera secuencial, poner, retomando la ecuación uno y seguir. ¿Eso es válido? Sí, sí, más que nada, o sea, no es que eh, respetar así lo secuencial, sino más bien que se puede entender cuando ustedes presenten eh, el problema, la resolución, que sea clara. ¿Sí? En algunos puntos lo van a poder desarrollar en forma secuencial, otros van a poner de acuerdo a la ecuación tanto, o se retorna a tal punto, ¿sí? Exacto, eso Eh, dice. sí, eso ya va a depender de cada uno de ustedes cómo lo va planteando. Lo que sí, que sea claro, que se pueda entender, que ustedes mismos, de hecho, cuando estuvimos en la anterior consulta, yo les iba indicando que cuando se toma una evaluación, se observa, se ve cómo es el planteamiento y si las cuestiones no están, o el planteamiento no está de alguna manera que se pueda entender, es difícil lograr la resolución de la manera que ustedes creen que se realiza, ¿no? Más que nada es por eso. Claro. Profe, y en un Igual ejercicio ustedes del... vienen rindiendo, igual ustedes vienen rindiendo evaluaciones, bien, seguramente tienen que haber Profe, notado cuando, sí, yo me encuentro con un ejercicio del TP número 2, ejercicio número sí, 4, que usted nos da un dato, que es el peso ujú, específico, pero no nos da la bien. unidad, digamos. Sí, en realidad, sí, ahí está puesto como peso específico o es la densidad relativa o gravedad específica. Eh, Esos son los términos que se maneja y al ser específico relativo, ¿sí? La densidad relativa hace referencia a que es relativo a el fluido que en este caso es agua. Por eso es que no tiene unidades. Cuando ustedes ven la densidad relativa o gravedad específica o en este caso peso específico como lo coloca allí el problema o está en el problema, ¿sí? Se refiere a la densidad del fluido con el que ustedes están trabajando en el problema sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. Entonces, la relación les va a dar un número adimensional, que a ese número ustedes lo tienen que multiplicar por la densidad del agua a 4 grados centígrados para obtener la densidad del fluido con el que ustedes van a trabajar allí en el problema. Profe, ¿Sí? le quería consultar si el problema no nos pide pasar o sea, trabajar con unidades inglesas, nosotros podemos pasar todas las unidades al sistema internacional. Sí, sí, sí. Mientras el problema no le solicite trabaje todo el procedimiento con unidades inglesas, sí, ustedes pueden elegir con qué sistema trabajar. Bien, otra consulta que quería hacerle era con respecto a cuando tenemos que encontrar el trabajo o la potencia que nos pide. Ujú. Este, eso es tan negativo, ¿cómo se lo toma? Recuerden así que nosotros trabajamos con esa expresión integral, que es el primer principio de la termodinámica, ¿bien? Sí, Y expresado como nosotros lo colocamos, ¿sí? Porque no es válido para todas las ecuaciones, ¿sí? Pero para esta expresión, esta ecuación integral que nosotros colocamos, que a nosotros nos da negativo, ¿bien? Es porque nuestro volumen de control va a necesitar energía para trasladarse de un punto a otro. Si da positivo, no. Con la misma energía de los puntos en cuestión, se va a poder trasladar, diríamos, o transportar el fluido. Pero recuerden que esta expresión integral
cuando nosotros hacemos las consideraciones, se llega a la ecuación de energía mecánica, ¿sí? La energía mecánica está dentro de esta expresión. Por eso, cuando luego nosotros trabajemos en operaciones, ¿sí? Vamos a ver que directamente hacemos uso de la ecuación de energía mecánica y allí ya no intervienen los signos. Directamente calculo un trabajo, una potencia, una energía que necesito para el transporte de fluido. Claro, o sea, de por Hola, sí profe, buenas la tardes. expresión es... Sí, María. Sí, perdón, no sé si se me escucha bien porque el internet no me da muy bien, pero le estaba diciendo Sí, sí, que sí. la expresión es menos dWs sobre delta T. Sí, Entonces, cuando nos da el resultado, que sería la potencia o el trabajo en este caso, así nos dé positivo o negativo, nosotros no le cambiamos el signo, es el resultado que nos dio. claro, exactamente, sí, sí. A vos, si luego del tratamiento de la ecuación te da negativo, significa que tu volumen de control va a necesitar energía, que es en la mayoría de los Bien. casos eh, de los sistemas de transporte, digamos, te necesitan energía. Luego de eso vos lo trasladás, ¿sabes cómo obtenés esa energía? Bueno, lo obtengo a partir de una bomba. Bueno, entonces allí, ya cuando decís, bueno, la potencia de la bomba tiene que ser tanto, y bueno, allí ya no es negativo, porque Claro. allí se manejan las potencias positivas. Bien. Y con respecto a las fuerzas, cuando me da, bueno, tengo que desglosar las fuerzas y me sale una fuerza que sería AX y otra que sería BX. Bueno, ahí depende si nos pide la fuerza que ejerce sobre el fluido la cañería o el fluido de la cañería. Sí. En ese caso, pero digo, ¿eso se suma o queda directamente esas dos fuerzas por separado y ahí ya estaría bien? No, primero es AX y B, o sea, vos tenés AX o AI o BX o BI, ¿sí? Como vos Sí. hayas puesto la anotación allí. ¿Bien? Lo que te dé de la expresión que nosotros utilizamos, ¿sí? Ahí recordemos que nosotros estamos tomando que, ¿sí? Que es las fuerzas que actúan sobre nuestro fluido, ¿sí? Si la pregunta es la fuerza que actúa del fluido sobre el accesorio, entonces allí sí cambiamos el signo de lo que nos ha dado, ¿sí? O sea, sería la reacción. Recuerden que esa suma de vectores, o sea, directamente puede quedar allí, digamos, expresado como AX y AI. Yo no les pido los módulos, que obtengan el módulo, de esa descomposición de fuerza. ¿Eh? Estaría bien colocando tanto AI como AX. ¿Bien? Una pregunta con respecto a que hizo la compañera. Usted dijo que, yo me acuerdo que en clase, cuando nos daba el diferencial o sea, el trabajo de flecha, creo que era, para la bomba, el concepto nos daba los signos, ¿que no? O sea, el signo ¿Sí? que nos arrojaba el resultado era más que nada conceptual, pero el resultado era positivo, porque la potencia entendemos como positiva, digamos. Claro, lo que pasa es que cuando ustedes, o sea, nosotros aplicamos siempre, recuerden que es al fluido, ¿sí? A nuestro volumen de control. Entonces, cuando nosotros decimos aplicamos la expresión integral, ¿a dónde? Nosotros lo estamos aplicando a nuestro fluido, ¿de qué punto hasta qué punto? ¿Bien? Y finalmente, a ver si me puedo escribir acá. Un ratito. Cuando ustedes aplican esa expresión a un determinado problema, ¿sí? Y hacen todas las consideraciones necesarias y finalmente les queda que el trabajo de flecha le da un valor negativo, ¿sí? Entonces acá tenemos un valor. Esto es, vamos a decir que es Joule por segundo. Ya. Lo que nosotros interpretamos de acá finalmente es que nuestro sistema va a necesitar energía para transportarse de un lugar a otro. ¿Y cuánta energía va a necesitar? Bueno, en este caso, si esto es igual a 100
por segundo, bueno, acá está el negativo, lo que voy a decir es que voy a necesitar finalmente una bomba que me entregue cuánto de potencia. En watts. 100 watts, y ahí ya sí no va el negativo, ¿sí? Esto Ah, es cuando yo aplico a mi fluido, es la interpretación, ¿sí? Bien. Y luego cuando digo, ¿dónde voy a obtener, de dónde voy a obtener esa energía? Bueno, lo voy a obtener de una bomba y esa bomba va a tener que tener tanta potencia. ¿Bien? Profe, una consulta. En la expresión integral de la segunda ley de movimiento de Newton, cuando hacemos la sumatoria de fuerzas y consideramos lo que la compañera había mencionado, el A sub X, o lo que sería la fuerza que ejerce el accesorio sobre el fluido, Sí. ¿qué signo va? ¿Positivo o negativo? No, ¿O es independiente? es lo que te salga a vos en el tratamiento de la expresión. Nuevamente, es lo mismo que acá. Claro, ¿Sí? pero es una igualdad en donde tenemos primero la expresión integral igualado a la sumatoria de fuerzas. En la sumatoria de fuerzas interviene la fuerza ejercida por la presión, y ahí tengo que ponerle un más o un menos, lo que sería la fuerza que ejerce el fluido sobre, y de ahí despejo. Al despejar, el resultado final se ve afectado por el signo. Claro, Que yo y le por pongo a ejemplo, la sub- claro, así va a depender de la evaluación de tus otros parámetros o de tus otros términos, diríamos. Ahí no entendí. ¿Cómo sería? Porque si bien la fuerza, o sea, la presión, cuando analizamos en el fluido, sí lo podemos ver en función del sentido que tenga, es positivo o negativo, pero a mí me confunde eso del A sub X, porque Claro, nosotros no sé acá si... vamos a poner en la presión, ¿sí? La sumatoria de fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, en el eje X, ¿bien? Entonces vamos a colocar la fuerza debido a la presión, ¿sí? Y los signos, ¿bien? Y la fuerza con respecto a la gravedad, ¿sí? Y al final le vamos a poner más a X o más a Y, ¿bien? Y luego de allí despejo para que me dé el signo que corresponde. Bien, Nosotros perfecto. directamente vamos a evaluarlo con el signo positivo. Perfecto, perfecto, profe. Y en función del resultado final, si me pide la fuerza que ejerce el accesorio sobre el fluido, ya estaría con el mismo signo. Y si me pide la fuerza que ejerce el fluido sobre el accesorio, le cambio el signo y ya estaría. Sí, exactamente. Perfecto, En ambos gracias. casos, lo que consultaron tiene que ver más, o con respecto a cómo yo interpreto la expresión tanto de cantidad de movimiento y la de energía. ¿Sí? Profe, ¿y la fuerza de gravedad que usted dice sería el peso del fluido? Claro, exactamente. Entonces, si yo tengo una cañería, digamos, vertical, yo tendría que calcular todo el peso de esa columna y restárselo. Depende si lo consideras o lo deprecias. En algunos ejercicios nos pedían que lo depreciemos. Sí, en general van a ver ustedes que se lo desprecia porque nosotros estamos trabajando con fluidos que están contenidos dentro de accesorios, ¿sí? Y no estamos haciendo un análisis de todo el sistema de transporte, sino de un sector. Estamos analizando la cantidad de movimiento del fluido en un sector donde el volumen de control, el peso, lo podés despreciar. Muchas veces no te lo dice, entonces vos lo tenés que despreciar. Y en otros casos, el problema si te lo coloca ya, que no lo tomes en cuenta, te indica que no lo tomes en cuenta, entonces no hace falta, digamos, que coloques la consideración. Pero si no te lo dice, sí tendrías que colocar allí la consideración. Claro. Después, profe, otra duda que yo tenía era cuando nosotros consideramos la fuerza debida a la presión, que sería presión por el área, ¿cómo Sí. determinamos el signo, ya sea positivo o negativo, según nuestro eje de referencia, que correspondería para la sumatoria de fuerza? Sí, ahí utilizamos el que venimos siempre utilizando, o sea, positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha.
Esa Según el Entonces, sistema de digamos, referencia que no. cómo nos estemos manejando. Sí, o sea, nosotros allí éramos positivo y positivo para este sector. El resto negativo. Y ahí tenemos que ver si la presión está acá, de esta manera, o está por acá. Sí, entonces acá sería negativa y acá sería positiva. O profe, tiene sí, disculpe, la fuerza de presión tendría la misma dirección que la velocidad, ¿cierto? si va a depender allí, por ejemplo, si nosotros tenemos un codo, y recordemos, por ejemplo, acá, este caso, por ejemplo, en este caso, el fluido ingresa y está saliendo aquí, ¿sí? Entonces acá tenemos una velocidad en 1, una velocidad en 2, ¿sí? Y la presión siempre es aplicada perpendicular al área de flujo, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos acá, en este caso sería la presión 1 y acá sería la presión en 2, pero tendría el otro sentido. ¿Bien? Entonces, de esa manera... ¿Sería el mismo caso, profe, para un chorro de agua? Sí, o sea, tenés que ver la información, ¿no? Sí. Por ejemplo, si me están diciendo un chorro de agua desciende por una rampa, tendríamos una presión en el extremo izquierdo y otra en el extremo derecho, ¿que no? Claro, recuerden que esto es un corte de todo el sistema, ¿no? O sea, esto no está en la atmósfera, ¿no? Esto no está en la atmósfera. Claro, eso no. Entonces, acá la presión tiene un determinado valor. Claro. Si estaría en la atmósfera, también en absoluto sería 1, una atmósfera, y en presión manométrica sería 0. Pero para el chorro, digamos, que no tenemos en sí un conducto, sino que cae, digamos, sería la presión por el área del chorro, ¿que no? Bien, no, en este caso, ¿qué sucede? Allí ustedes tienen todo el fluido, o sea, ahora te logré entender, pensaba que me indicabas que era similar a esto, pero iba a la presión atmosférica, o sea, que se descargaba la atmósfera. No, cuando ustedes tienen directamente el fluido en contacto, ¿sí? Que por ejemplo generalmente son las aspas o una placa, que esta sería la placa, ¿sí? Y ustedes tienen un fluido que está circulando, ¿sí? Por esa placa. Bien, entonces acá todo el fluido, digamos que vamos a dibujarlo acá, ¿sí? Que sería su fluido, ¿sí? Todo el fluido ahí está a la presión atmosférica, ¿sí? Sobre Exacto. el fluido actúa en todas las direcciones y sentidos la presión atmosférica. Entonces finalmente esa presión manométrica que ustedes tienen allí es 0. Y para nosotros cuando analizamos el volumen de control, yo tomo por ejemplo en la parte izquierda 1 y en la parte derecha superior 2. Cuando realizo el diagrama tendría ahí una velocidad 1, una velocidad 2 y también una presión 1 y 2, al igual que en el gráfico del codo, ¿que no? En realidad no lo analizamos así directamente, como ya sabemos que el fluido se ve afectado por toda la presión atmosférica. Directamente colocamos que la presión manométrica para el análisis en cantidad de movimiento va a ser igual a 0 y ya no la consideramos, sí, pero tiene que estar colocado en la evaluación. O sea que en la suma de la fuerza en X no lo consideramos. En ambas, cuando ustedes van a hacer el análisis de cantidad de movimientos para este sistema, ¿sí? Parten de que el volumen de control está a la presión atmosférica o está a la atmósfera, por lo tanto, la fuerza es debido a la presión, ¿sí? En este caso, la presión manométrica es igual a 0, esa fuerza sería igual a 0 y no la tienen en cuenta en su análisis tanto de X ni de Y. Ok, perfecto. Gracias. Profe, en caso de analizar un codo que esté dentro de una tubería, como el que usted dibujó ahí a la derecha, en ese caso las presiones serían las manométricas también.
Sí, en general Según. nosotros trabajamos allí con la manométrica, porque en todos los puntos también está actuando la presión atmosférica, pero además tenemos, digamos, la presión en sí del otro fluido que está tratando de circular hacia este punto. ¿Bien? Entonces, acá la presión manométrica que tengamos, ¿sí? De acuerdo al problema que nos indique, y acá la presión manométrica que nos indica el problema. Salvo que nos diga que la presión atmosférica, entonces ahí ya tienen que considerar que la presión atmosférica, perdón, que la presión manométrica es igual a cero. Claro, eso sería en caso de que un lado esté la tubería y del otro lado esté al aire libre, digamos. Sí, que descargue, por ejemplo, el codo cuando ustedes vieron un flujo de fluido que descarga hacia el tanque, ¿sí? El punto de descarga está en contacto con la atmósfera. Claro, yo lo que entiendo es que si estamos analizando dentro de la tubería no hace falta que tomemos la absoluta porque al sumar la presión atmosférica se cancela de todas maneras. Claro, lo que pasa es que lo mismo, en todas las direcciones, en todos los sentidos está esa fuerza debido a la presión atmosférica. Entonces directamente se trabaja con la presión manométrica. Profe, este, usted había Ahí, hablado en María. clase, sí, usted había hablado en clase con respecto a la energía cinética, que eso se puede despreciar dependiendo el área, si es muy grande o muy chica. ¿Cómo sería? ¿Podría explicármelo de nuevo, por favor? Porque hay un ejercicio que no entendía por qué se hacía cero, o sea, por qué se despreciaba, entonces por eso lo consulto. En realidad, allí hay varias cuestiones que estás tratando, pero en realidad creo que estás consultando qué sucede cuando las velocidades o cuando se da que las velocidades son próximas a cero, y que es en general cuando tenemos los tanques, ¿sí? Cuando analizamos y ponemos puntos y tenemos que analizar si este es el fluido, ¿sí? Que está almacenado y va a circular. ¿Bien? Entonces nosotros nos ponemos nuestro punto de análisis, ya sea para balance de masa o balance de energía. ¿Bien? Acá ponemos el punto número 1, entonces nosotros tenemos que analizar qué sucede allí con la energía cinética, qué sucede con la energía potencial, qué sucede con la energía interna. ¿Bien? Entonces, acá para analizar la energía cinética, ¿qué sucede? Este tanque se va descargando, ¿sí? Para tener la circulación del agua. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? Estos tanques son grandes, por lo tanto el área de flujo que tiene el fluido es grande. Entonces lo que nosotros podemos decir que allí la velocidad en el punto 1 es baja o es pequeña con respecto a su área de flujo. Entonces eso nos lleva a que nosotros en la energía cinética podamos despreciarla. No significa que no esté, pero en la energía cinética podemos despreciarla. No sé si a eso te referías, María. Sí, igual acá yo el ejercicio en el que lo había visto era en el problema 2 del TP3, que es una cañería, y ahí me pide, me pedía el diferencial de temperatura, creo. Claro, me preguntaba cuál es el cambio de temperatura del agua. Entonces, en ese caso, a mí me llamó la atención con respecto a la energía cinética. No, bueno, tendrías que, a ver, ¿qué me querías consultar? Entonces no. O sea, en algunos casos, este caso lo entendiste. Sí, sí, eso sí. Bien. No, seguramente hay otros casos, eh, creo que es el que vos estás mencionando, cuando se tiene en cuenta la entalpía, que es más representativa que las variaciones o la energía cinética en tal punto o la energía potencial en tal punto, más allá de que estén presentes, ¿no? Entonces, directamente podemos colocar esa consideración y trabajar con los parámetros o la variable de entalpía.
¿Se me escuchó allí? Sí, profe, sí se le escucha. Sí, profe, gracias. Bien. ¿Habían consultado allí a alguien de los chicos? Profe, yo tengo una consulta sobre el TP4, por ejemplo, en el punto 1. Sí. Yo cuando armo mi balance de energía, Ujú. yo hago las consideraciones de que las velocidades, eh, tanto en el tanque 1 como en el tanque 2, yo lo llamé 1 y 2, a los tanques, son despreciables porque los diámetros de los tanques son grandes, Sí. pero mi duda es con la velocidad del flujo en el conducto. Sí. ¿Qué pasaría si yo esa velocidad la considero en mi balance de energía? eh, Como por ejemplo que sea la velocidad en el problema 1, yo lo consideré como esa velocidad de conducto, como la velocidad 2 que está entrando al tanque para que se cargue. ¿Estaría bien tomarlo así o no? Y a ver, primero, más que nada, ustedes cuando tengan el problema y tengan que esquematizarlo si les solicita, ¿sí? Ustedes tienen que colocar siempre los puntos 1 y 2 donde van a evaluar. El balance de energía o el balance de masa y dibujar el volumen de control. En función de eso se tienen que guiar que el balance de energía, ¿sí? El balance de energía, energía cinética, energía potencial, energía interna, energía de presión, y esos términos lo tienen que evaluar en el punto 1 y en el punto 2 que elijan. Por Claro, ejemplo, profe. Sí, si sí, sí, vamos a sí. hacer algo simple, ¿bien? Si nosotros tenemos un tanque, tanto, enviamos con una bomba hacia otro tanque, ¿sí? Entonces yo marco están a la presión atmosférica, vamos a considerar, ¿bien? Yo marco mi punto 1 sobre el nivel de líquido en el tanque 1 y marco el punto 2, ¿sí? Para que no pierda continuidad en la descarga. ¿Bien? Ahí están marcados los puntos y luego ahí, espérenme un ratito. Acá mi volumen de control, ¿sí? Que sería todo el líquido que va de este sector hacia este sector y hasta acá. O sea que desde el punto 1 hasta el punto 2, el volumen de control. Entonces, allí voy revisando término por término, ¿sí? Yo sé que los términos de energía cinética, energía potencial, energía interna y energía de presión, yo tengo que evaluarlos en el punto 1 y en el punto 2. Tengo que evaluar energía cinética en este punto, energía potencial en este punto, energía interna en ese punto y energía de presión. Lo mismo acá en este punto, ¿bien? Por lo tanto, si yo estoy evaluando energía cinética en este punto, en el punto 1, allí la velocidad en el punto 1 será pequeña comparada con su área de flujo, ¿bien? Entonces ahí voy a poder despreciar, ¿sí? La energía cinética en el punto 1. Cuando me paro en el punto 2, allí no lo voy a poder despreciar, voy a tener que calcular esa velocidad que está en el punto 2, la velocidad con la que está circulando el fluido en la cañería. Esa misma velocidad con la que circula el fluido en la cañería y con la que está descargando hacia el tanque número 2. ¿Bien? Luego me voy al término de trabajo viscoso. ¿Y qué sucede en el trabajo viscoso? En el trabajo viscoso, este es el tanque 2, ¿no? En el término de trabajo viscoso, ahí yo tengo que tener en cuenta que estoy evaluando el fluido que está recorriendo la cañería, o sea, todo este sector, ¿sí? Porque allí es donde pierde energía.
y que no se la va a poder recuperar por disipación debido a la viscosidad que tiene el fluido. Entonces, allí tengo que colocar la ecuación 2 factor de Fanning por la velocidad y ahí no me tengo que confundir, ¿sí? En este caso, la velocidad de la cañería va a ser igual a la velocidad 2, ¿sí? Pero no va a ser igual a la velocidad 1. Entonces, velocidad de la cañería al cuadrado por la sumatoria de las longitudes equivalentes sobre el diámetro equivalente por el caudal volumétrico y la densidad. Entonces, cuando yo analizo este término, ya no me tengo que ir a fijar, ay, ¿cuánto vale en el punto 1? ¿Cuánto vale en el punto 2? No, lo tengo que evaluar a lo largo de mi cañería. Si esa cañería, que en este caso es de succión, tiene diferente diámetro que la de descarga, tendré que evaluar un W1 y luego un W2. ¿Por qué? Porque las velocidades en la cañería, una van a ser de succión y la otra de descarga. Por lo tanto, voy a tener 2 W mu, 1 y 2 y los sumo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Quedó allí mejor? Sí, profe, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, yo en vez de tomar el volumen de control justo a la salida del, donde usted marcó, lo tomo en donde está el nivel del líquido, ¿cambiaría en algo el sentido de la velocidad o no? O sea, ¿tendría la velocidad, cambiaría? Lo que sucede es que nosotros siempre tomamos que el fluido esté en continuidad. Entonces, por eso no lo tomamos en el nivel de líquido en este caso. Hay otros casos que sí lo podemos tomar. Cuando, por ejemplo, la cañería en vez de ingresar por la parte superior, está ingresando por la parte inferior. Y ahí no perdemos Claro. continuidad. Claro, esa duda, eso es lo que tenía duda porque yo no lo había considerado y después me fijé cómo lo hicieron mis otros compañeros y se habían considerado, pero que en el TP1, en el ejercicio, la cañería va por la parte de abajo. Claro, puede ser que en otros casos, sí, eh, esté el esquema de otra manera. Entonces, allí sí lo vas a poder considerar. Mientras no pierdas la continuidad del fluido. Profe, Listo, gracias, profe. Bien, profe, cuando ahí estaba evaluando en el tanque, por ejemplo, la energía de presión, el tanque ¿sí? está a la intemperie, digamos, ahí la presión yo la consideraría, la manométrica la puedo considerar cero. Sí, sí, sí. Ah, bien. Sí, eso lo tienen que colocar ustedes, ¿sí? Si no lo quieren, si no está colocado en el problema como presión atmosférica, ustedes tienen que colocar qué sucede con las presiones. Profe, una pregunta. En este caso nosotros consideramos que la velocidad, sobre todo la cañería, es constante. O sea, supongamos que el diámetro interior fuera el constante a lo largo de toda la cañería. Sí, Yo para justificar eso, sí o sí y el tengo que mismo, por plantear ahí más lo que que sería, constante, diría, es el mismo, el diámetro de cañería tanto de succión como de descarga, de si sería el mismo. claro. Bien, Yo para justificar que la velocidad en la cañería es constante, sí o sí tendría que hacer, digamos, la ecuación integral de balance de masa y todo eso, o podría simplemente poner flujo en estado estacionario, fluido incompresible y temperatura constante, y con eso alcanzaría para justificar. No sé sí. si me explico. Primero, nuevamente hago referencia a que si tienen el mismo diámetro, las velocidades van a ser las mismas tanto en el punto 1 como en el punto 2. Creo que lo que te querés referir acá es con respecto a los caudales, ¿sí? Creo que te querés Claro, referir a que el caudal en el punto 1 es lo mismo, a ver, por ejemplo, acá en el punto 1 nosotros vamos a tener, si analizamos, un caudal volumétrico en el punto 1, ¿sí? Si nosotros queremos analizar acá, ¿sí? Vamos a tener un caudal volumétrico en el punto 3 y acá un caudal volumétrico en el punto 2. Entonces ahora, ¿cómo
¿sí? ¿Cómo justificamos que este caudal volumétrico 1 igual al caudal volumétrico 2 igual al caudal volumétrico, perdón, 3 y es igual al caudal volumétrico 2? Creo que a eso te referís, ¿no? Sí, a eso. Bien. Entonces, allí, si necesitas hacer igual esos caudales, directamente puedes plantear que por balance de masa, ¿sí? En flujo en estado estacionario, ¿bien? Caudal volumétrico 1 es igual a, caudal másico 1 es igual a caudal másico 2 igual a caudal másico 3. Como se trata de un fluido incompresible, temperatura constante, dada la densidad, vos podés hacer que el caudal volumétrico 1 sea igual al caudal volumétrico 2 y igual al caudal volumétrico 3. No es necesario que escribas toda la expresión, sino que lo coloques allí. Claro, y después, digamos, en una parte de la cañería puedo poner que la velocidad es constante simplemente porque el diámetro es constante. Sí, es la misma, o sea, si por ejemplo acá, en este punto, ¿sí? Acá vas a tener una velocidad de una cañería, ¿sí? Lo que pasa es que una vez que vos ya tengas que los caudales son iguales, por ejemplo, caudal volumétrico 1 igual al caudal volumétrico 2, ¿eh? Acá va a depender, ¿sí? De las áreas de flujo que vos tengas. Acá vas a tener velocidad 1 por área 1 y acá velocidad, vamos a decir 2 por área 2. ¿Bien? Entonces acá las velocidades, si yo considero este punto y este punto, no van a ser igual. Bien, ahora sí, la expresión caudal volumétrico, a ver dónde lo pongo acá. Caudal volumétrico, vamos a poner el 3 igual al caudal volumétrico 2, porque nosotros ya dijimos, ¿sí? Que por balance de masa en flujo en estado estacionario, densidad constante, ¿sí? Llegamos a esto, entonces a partir de allí yo lo que puedo decir es la velocidad 3 igual por el área 3, velocidad 2 por el área 2, donde ahora sí voy a decir que el área 2 es igual al área 3, por lo tanto la velocidad 3 es igual a la velocidad 2. Y allí las velocidades tanto en 3 como en 2 son iguales. Claro, ahí entendí. Bien, allí pregunta Luis, ¿por qué en el punto 2 la energía cinética o se tiene en cuenta? Porque acá hay una velocidad, con la velocidad que va descargando el fluido. Entonces en ese punto hay energía cinética. Disculpe, profe, ¿Y? ¿por qué en el punto 1 no tiene en cuenta energía cinética? No, en realidad sí hay energía cinética, pero es pequeña, porque la velocidad en el punto 1 la consideramos próxima a cero. ¿Sería porque el área de flujo es muy grande, digamos? Sí, en el tanque. O sea, el área de flujo en este caso sería el tanque, ¿no, profe? El diámetro el área de flujo del tanque. Y en el punto 2 sería, ¿cuál sería? El área de flujo de la cañería. Ah, ahora sí, sí. Eso, profe. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando me dicen en un ejercicio, ahora leo, ¿Sí? dice, la transferencia de calor a la tubería puede despreciarse. ¿Sí? Eso quiere decir que el diferencial de Q sobre el diferencial de T es igual a 0, ¿no? Sí. Porque dice a la tubería, pero no debo suponer que el delta, o sea, que la transferencia interna de temperatura es igual a 0. No. Ok, Porque gracias. la variación de temperatura te lo puede también estar ocasionando la disipación. Claro, por otros factores, digamos. Sí. Bien, gracias. Profe,
Ahí para marcar, supongamos en ese ejemplo que dio usted, para marcar la línea de referencia de altura, basta Sí, con que yo dibuje una línea horizontal y ponga esta es mi línea de referencia. sí, sí, directamente. O yo lo que necesito es que coloquen esto, ya sea acá o lo coloquen acá, ¿sí? Acá es cero. Ah, bien. Si Profe, y lo, si por ejemplo yo mi esquema no lo hago bidimensional, sino que lo hago tridimensional, y yo sí, tengo que marcar cuál es mi volumen de control, y se me sí. dificulta, digamos, pintarlo o mostrarlo con colores, ¿puedo, digamos, describirlo con palabras? También, pero en realidad no les pido tridimensional mínimamente que lo dibujen eh, en dos dimensiones. Claro. Profe, consulta, en el caso de cuando la energía cinética en el punto uno es despreciable, cuando se hace la diferencia de ambas velocidades en los dos puntos, ¿no se la toma en cuenta a esa? Claro, porque directamente vos ya ahí en la energía cinética la vas a aproximar a cero. Sí te va a quedar la energía cinética del punto 2. Bien, profe, y otra consulta, en el parcial, ¿con cuántos decimales podríamos trabajar? Siempre yo les digo que depende de la magnitud que tenga cada una de las variables, ¿no? Por ejemplo, si están en los 100 watts, ¿sí? 100 con un solo decimal está bien. Pero, por ejemplo, si hay áreas que ustedes lo pasan de una unidad a otra y le da 0,001, ¿sí? Allí sí tendrán que colocar mayor cantidad de decimales, porque si no van a tener inconvenientes o le va a dar una velocidad que no sea próxima a la que realmente estén trabajando. Allí sí tendrían que colocar, por ejemplo, serían, si tienen 0,001, ¿sí? Colocarle allí dos dígitos más, ¿sí? Sería 1, 0,001, 2, 3, 4, por ejemplo, mínimo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la magnitud que ustedes tengan de los valores, tienen que colocar también la cifra significativa. No tengo todo un procedimiento para eso, pero o sea, no lo evaluamos acá, pero sí que ustedes lo tengan presente cuando tengan que evaluar los valores. En general, por allí, como se manejan, es que ustedes tienen la calculadora y colocan toda la ecuación, digamos, para evitar tener estos errores. Se dan en ciertos ejercicios cuando por ahí los valores son muy, muy pequeños y tienen varias cifras decimales. El resto, dentro de todo, se mantiene. Por ejemplo, hay el caso que por allí, cuando ustedes vayan a ver el gráfico de Moody, te da, en el gráfico, ustedes cuando vayan a la observación, el gráfico le va a dar 0,002 o le va a dar 0,018, 19. Por ahí algunos me colocan 0,0185, pero colocar 0,0183, digamos, no tiene sentido porque ustedes no lo pueden observar del gráfico, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, por eso le digo que depende de los valores, de las magnitudes, como a su vez también, por ejemplo, cómo están expresados los gráficos. Profesor, le iba a preguntar también, en la filmina de teoría vi que hay una ecuación que se llama la ecuación de Chen, que es como la correlación del gráfico de Moody, si no recuerdo mal, Sí, sí, sí. numéricamente. ¿Esa sí la podemos llevar? Sí, pero en realidad nosotros trabajamos, digamos, no se las o sea, no voy a hacer que hagan la ecuación de Chan, sino que la obtengan en todo caso del gráfico de Moody. Ah, bien. No solamente está esa, sino hay varias, eh, siempre teniendo en cuenta de qué tipo de fluido estén trabajando. Una que diríamos que abarca bastante fluido
que es la de Chem. Pero hay otras, hay varias. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Podría explicar nuevamente con lo que dijo el compañero sobre la gráfica, sobre los valores que tomábamos en la gráfica? Creo que había mencionado que no podíamos tomar 0,03 porque no lo veíamos. No. No O entendí sea, esa la parte. gráfica, ustedes si vieron, va por ejemplo, dice 0, creo que le dice 0,15 y después tiene las divisiones 0,16, 17, 0,18, 0,19, digamos, ustedes ven esas divisiones, 0,19 y 0,20, por ejemplo, Sí, 0,20. Bien, entonces cuando ustedes van a la observación de la gráfica y marcan un punto, en esa gráfica ustedes pueden llegar a ver por ejemplo, el 0,016, diríamos 5, porque tratan de hacer la división allí entre el 0,016 y el 0,017, por ejemplo. claro. Pero más de esa división no lo pueden observar. Entonces, si usted coloca, no sé, 0,016, 5, 3, o sea, no está bien porque ustedes no lo pueden observar de la gráfica. Entonces, a eso me refería. O sea, que tomemos el valor inferior o menor o la mitad de esos dos, digamos. Claro, sí, porque es lo que observan. Por eso en ese caso no voy a colocar tantos decimales porque mi gráfica no me permite poder observar tantos decimales. ¿Otras consultas, chicos? Solo para verificar. Siga. Sí, Entonces, en la ecuación de cantidad de movimiento X o que ejerce la cañería sobre el fluido, ¿no? sí. Nuestra Bien. expresión sí. Bien, gracias. Y dependiendo del resultado que obtengamos, podemos, o sea, cambiándole el signo, determinaríamos la fuerza que realiza el fluido sobre el Accesorio. accesorio. Claro, Sí. sobre el accesorio. ¿Está? ¿Profe? Sí. Bueno, nosotros teníamos ya sea flujo flujo newtoniano o no, la Sí. energía cinética para ese caso, ya sea uno o el otro, es Sí. igual a b cuadrado sobre 2 por alfa, ¿que no? Sí. En la energía cinética sí. Ah, bien. Después, profe, en una tablita que usted nos dio sobre accesorio, yo tengo una duda Sí. porque en la parte de válvulas, Sí. en las válvulas de retención, no nos Bien. especifica, digamos, cuánto es el cociente entre la longitud equivalente y el diámetro equivalente, sino que nos dice, Ahí se cortó. ¿se me escucha, profe? Allí sí. Lo que le estaba diciendo es que en la tabla de accesorios
donde obtenemos lo que es la longitud equivalente y el diámetro equivalente, Sí. en la parte de la mano derecha nos dice para las válvulas de retención, no, nos dice igual que de globo y luego igual que de ángulo. Y yo busqué y no sé a cuál se refiere, digamos. No sé si podría A indicar ver. cuál se refiere. Pero en la tablita decís vos, ¿no? Claro, en la tabla. A ver. Ahí lo busco. A ver si ahí se sube. Está. Esta es la tabla de accesorios. Ahí a la derecha, profe. Sí, intento correr con esto, pero no puedo. Bueno, a ver si lo logran ver ustedes. Allí tengo longitud equivalente en diámetros del tubo, L sobre D. Y tengo para las diferentes válvulas. ¿Cuál válvula te referías? Creo que era la válvula de retención. Estaban Bien. abajo. Sí, allí válvula de retención. A ver, la busquemos acá.
A ver, acá, ahora sí. Ahí está, válvula de retención. Esto que te referís, igual que de globo, igual que de ángulo. Sí, profe. Bien. Las de globo son las de acá, las que tenemos estas, ¿no? Válvula globo. Y acá tenemos, bueno, convencional, etcétera. Pero nosotros vamos a trabajar, o sea, con las válvulas de retención, ¿sí? Si nosotros tenemos nuestro flujo de fluidos, ¿sí? Está circulando y la válvula tiene que estar abierta, ¿sí? Entonces, generalmente vamos a tomar convencional, totalmente abierta, que va a ser este valor, 135. En todas las válvulas en general vamos a tomar la convencional, pero allí en el gráfico, tanto en el esquema o en el enunciado, les va a decir qué válvula específica van a tener que tomar, ¿sí? Generalmente esta, la de retención, es convencional totalmente abierta. Por allí sí la que puede variar esta es la de globo, que es la de regulación, que por allí puede ser una de asiento plano o una accionado con vástago, ¿sí? Entre estos valores 340 o 450. ¿Bien? Bien, profe, gracias. Ok. Profe, yo le quería preguntar por las unidades de K. Vio que Sí. tenemos los factores, los parámetros K y N. Bueno, el factor K tendría unidades Newton, metro a la menos 2, segundo a la más N o menos N. A la menos N. Allí yo le había pedido que vean el aguado Alonso, pero es a la menos N. Sí, porque yo reemplazo por segundo a la menos N en el numerador y no se me cancela no me queda, digamos, adimensionar el número de Reynolds, pero con S a la más N sí. No, no. A ver, déjame ver allí bien. No sé si lo... A ver, ¿dónde está? Bueno. Bueno, lo voy a buscar de la bibliografía, porque ahí ustedes también en bibliografía lo tenían al aguado Alonso. Por ahí no se logra ver bien en la tablita que está subida en el aula virtual, pero si van al libro, que es la misma tablita que está en el libro. Sí, tienen que K es igual a Newton sobre metro cuadrado por segundo a la N, ¿no? Acá está expresado negativo, Sí, pero porque está por Newton por metro a la menos 2 por S a la menos N. claro. No, yo lo digo porque yo después hice el análisis dimensional en la ecuación de Reynolds generalizado
Ujú. y para que se me cancelen todas las unidades, yo tenía que tomar el S elevado a la N positivo. Está bien, pero por eso es positivo si está en el denominador. Claro, yo lo ponía positivo estando en el numerador, porque No, si yo lo ponía positivo estando en el denominador, me quedaba un S a la N como unidad y obviamente el parámetro, el número de reino no tiene unidad. Entonces esa era mi Sí, bueno, confusión. no, sí te tiene que dar. Fíjate, o sea, ahora ya sabes que K, o sea, es N por M a la menos 2 por S a la menos N. O sea, a partir de allí y volverlo a hacer. Porque sí da. Claro. ¿Cómo sería entonces, profe? N sobre M al cuadrado por S elevado a la menos N. N por M por metro a la menos 2 por S a la menos N. Ok, profe. Igual si tienen allí dudas, lo pueden ver ahí en el Aguado Alonso, cómo está expresado. Me preguntan acá de las ecuaciones de Reynolds generalizado trabajo viscoso. Sí, la de trabajo viscoso sí la pueden tener anotada, la de Reynolds generalizado también. Bien, chicos, vamos finalizando las consultas. Profe, Para el disculpe, viernes, la de entalpía también se podría, ¿verdad? sí, la de entalpía también. Pero no me coloquen allí letras, ¿no? Yo ahí en la solapa les coloqué, ¿no? Nada de, perdón, palabras, frases, ¿sí? Eh, sino que Y el coloquen tema la de ecuación. de las conversiones de unidades, Sí, yo tendría que poner las que yo crea más conveniente o simplemente puedo imprimir de algún libro y llevarla impresa. sí, podés llevarla de un libro impreso. Lo que pasa es que a medida que vas haciendo los problemas, vas por allí eh, teniendo tu propia tabla de conversiones. Pero bueno, si ustedes quieren traer una que ya tienen, por ejemplo, qué sé yo, de física, la pueden llevar, digamos, no hay problema. Lo que sí, tiene que estar limpia, o sea, no tiene que estar escrita. Claro. Profe, una última. Cuando Sí, planteamos el balance de energía, vio que ponemos, bueno, tasa de transferencia de calor menos tasa de transferencia de trabajo igual a la integral sí, doble sobre la superficie de control de la energía específica más la presión sobre la densidad por el producto escalar por el diferencial de área y bueno, más la acumulación y el trabajo viscoso. sí, Cuando desarrollamos la energía específica, tenemos la suma de la energía cinética, la energía potencial y la energía interna. sí. Después supongamos que yo haciendo mi análisis puedo despreciar la variación de energía cinética y de energía potencial. Entonces yo Sí. ahí simplemente ese término lo puedo tachar o lo tengo que desarrollar igualmente y de ahí recién No, no, cancelarlo. no, lo podés tachar, pero tenés que decir por qué lo tachás. Claro, el criterio que yo estoy tomando para despreciarlo sería. Sí, sí, para no seguir luego en la expresión. Bueno, chicos, los voy dejando. Recuerden de llevar las tablas porque no se van a poder pasar las tablas. Una vez que comience la evaluación, ¿sí?
esto se lo recalco, una vez que se comienza la evaluación es individual, no se pueden estar pasando tablas ni prestando cosas, así que revisen y qué es lo que están llevando, sus tablas de ecuaciones, las de conversiones y las demás como esta que estamos viendo acá en la pantalla, ¿sí? Revisen para que la evaluación te cuenten con todo lo que necesitan. ¿Eh? Nos vemos el viernes, recuerden que es en el aula 28-29, ¿sí? No es en el aula 18 donde tenemos normalmente las clases, ¿sí? Es en el aula 28-29. Nos estamos viendo, chicos, el viernes. Bueno, profe, gracias. Nos vemos, Ulises. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Paola. Hasta luego, profe. Ahí salgo.